Voces obreras en la voz del obrero. Julián Beviglia nos aporta desde el marxismo al ideario revolucionario. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo estás? Bueno, acá retomando la columna después de algún tiempito de ausencia, producto de los propios avatares de la lucha de clase, ¿no? Que a cada uno nos toca en nuestros lugares de trabajo. Y reflexionando un poquito sobre este momento actual, traía para que charlemos un cacho sobre el concepto de resistencia en política, que es un concepto bastante vapuleado, ¿no? Acordémonos que el progresismo nos planteaba ya por el año 2018, estamos en una etapa de resistencia y la utilizaban como sinónimo de desmovilizar, de no hacer nada, de esperar a que vengan las elecciones del año 2019 y a partir de entonces comenzaría un nuevo auge de movilización de los pueblos con libertades políticas que nunca vino porque de hecho el mismo aparato del peronismo que planteaba que no había que movilizarse durante el año 2018, porque estábamos en resistencia, lo digo entre comillas, a partir de la asunción del gobierno de Alberto Fernández, justamente nos mandó a todos para casa. Y no estoy hablando justamente de la pandemia y de la cuarentena, ustedes me entienden, sino de la movilización y de la denuncia contra las medidas de la burguesía. Ahora bien, este concepto de resistencia, muy vapuleado, muy manoseado por el progresismo y también por sectores de izquierda, no tiene nada que ver con el concepto de resistencia en política, sino que es un uso oportunista de la palabra, nada más. La resistencia es un concepto que implica el desgaste del enemigo. Es decir, vos no tenés la fuerza como para lanzar una ofensiva contra tu enemigo de clase, por ejemplo, como para salir a conquistar mejores condiciones laborales, reducir la jornada laboral, quitarle el poder del Estado a la burguesía. Vos no estás en esas condiciones, pero estás desarrollando una lucha para evitar que tu enemigo pueda avanzar sobre vos. Es decir, es una lucha defensiva. Ese es el concepto central de resistencia. Entonces, hoy en día estamos en una situación en la que la burguesía está desplegando un montón de elementos para disciplinar a la clase obrera, para arrebatarle conquistas históricas, para seguir disminuyéndonos el salario, pero fundamentalmente es eso, es disciplinar a la clase obrera para poder implementar un montón de distintas medidas para aumentar la productividad del trabajo. Entonces, frente a esa situación, la burguesía nos quiere hacer creer, a través de todos sus medios de comunicación, que no pasa nada, que no hay resistencia, que el gobierno tiene cada vez una aprobación muy alta, mayor o sostenible, depende la encuesta que leamos y el medio de comunicación por el cual pretendamos informarnos, entre comillas también. Y la realidad es que eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que en un montón de puestos de trabajo se van desarrollando distintas luchas de distinto nivel de intensidad. Son grandes movilizaciones, son grandes enfrentamientos, grandes tomas de fábrica y todo eso. No, en general, no. Pero eso no quiere decir que no exista lucha de clases. Hay un montón de luchas pequeñas que van desgastando, van ejerciendo una resistencia sobre esta ofensiva de la burguesía que se materializa, se corporativiza en el gobierno de Javier Milei. Tenemos desde los planes de retiro voluntario que han lanzado en muchas fábricas y que en empresas como por ejemplo Volkswagen, donde ha salido una denuncia de que esos retiros voluntarios se realizan con el sindicato apretando a los trabajadores, por ejemplo, sobre obreros que tienen más de 10 años de antigüedad y que están todos rotos por el tipo de trabajo que realizan, tienen tendinitis y ese tipo de cuestiones, y quieren que esos obreros firmen los retiros voluntarios, bueno, hay una negativa masiva a firmar esos retiros. Negativa que en otros momentos de la historia, como en los 90, por ejemplo, no existió de esa manera. Con lo cual existe una resistencia obrera mayor que en otros momentos de la historia. También existen resistencias cuando nos quieren imponer mayores niveles de productividad o que trabajemos la misma cantidad, que lancemos la misma cantidad de producción con menos cantidad de personal,
y nos negamos. Cuando hacemos eso también hay una resistencia. O cuando denunciamos permanentemente cada una de las políticas de este gobierno y vamos generalizando la discusión política en la fábrica o en la empresa en donde trabajemos, ¿no? O cuando hay luchas en contra de los despidos. Muchas veces, todas estas luchas que estamos desarrollando, silenciosas, chiquitas a veces, en distintos lugares de trabajo, inclusive son vistas como derrotas coyunturales. Pero no dejan de ser derrotas que, si dimos una batalla, si luchamos en contra de la implementación de ese avance de la burguesía, terminan mellando, terminan desgastando el proyecto de disciplinamiento sobre el conjunto de la clase obrera. Y ese es el elemento central. Así como cuando disparamos un misil, una bala, lo que sea, el aire o el agua van ejerciendo una fuerza de resistencia justamente que va frenando el avance de ese proyectil. Bueno, de la misma manera, las pequeñas luchas cotidianas que vamos dando y que a veces son victorias coyunturales chiquitas o derrotas coyunturales también chiquitas, esas grandes y pequeñas batallas que vamos dando van desgastando el proyecto general de la burguesía y es algo que se ve. Y es algo que se ve en la crisis política que está teniendo el gobierno de Javier Milei, que no logra convencer ni siquiera a los propios, ni siquiera a los propios funcionarios y asesores de este gobierno. La crisis política que tiene por arriba este gobierno tiene que ver con esa resistencia, con esa lucha cotidiana que estamos dando desde distintos lugares de trabajo. Entonces, el hecho de que estemos en resistencia tiene que ver con la correlación de fuerzas. No significa que, bueno, no hay que desencillar hasta que aclare. No, la clase está luchando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer los revolucionarios en este periodo en cuanto al problema de la resistencia? Tenemos que hacer consciente que existen estas batallas y que el conjunto de todas estas luchas es lo que va a terminar de desgastar al gobierno y al plan de toda la burguesía, que lo lleva adelante Javier Milei como la cara visible, y que a través de todas esas luchas entonces vamos a poder pasar a otra situación de la lucha de clases, a una situación quizás de más auge de masas, de movilizaciones abiertas nuevamente y de un enfrentamiento más claro, de un choque más claro entre las clases sociales. Ahora, es muy importante entonces que todos los trabajadores seamos y hagamos consciente esta situación, porque lo que busca la burguesía es invisibilizarla para que nos veamos derrotados en esas grandes y también en esas chiquitas batallas, ya sean pequeñas victorias o pequeñas derrotas. Pero lo importante es que como esa lucha se está dando, la crisis política del gobierno y del capitalismo en general cada día se agudiza más y más. Así que seamos conscientes de esta resistencia obrera y profundicémosla todos los días en cada puesto de trabajo.